Latinoamérica, sino en Europa y en todo el mundo. Es un tema que podemos analizar y debemos analizar en el presente, don Alfonso. Queremos conocer los costarricenses de qué está compuesto este expediente, cuál es el contenido y en qué favorece a nuestro país y al mundo entero. El mundo debate a partir de esta semana en Varsovia, en Polonia, lo que llamamos la COP19, o sea, la Convención Mundial 19 sobre Cambio Climático. En estos días la prensa internacional da cuenta de una catástrofe por un tifón en Filipinas, y este es uno de varios ejemplos de cómo la naturaleza nos está cobrando a los seres humanos la factura de todo lo que hemos hecho mal. Los motores de combustión, el uso de aerosoles y malas tecnologías están calentando la atmósfera, y esto está alterando el clima, y eso es lo que conocemos como cambio climático. Es un fenómeno de carácter mundial. Costa Rica no es de los países que emiten más gases de efecto invernadero, emite menos del 1% del total de gases mundial, pero sí es un país ejemplar en materia de medio ambiente, el 25% de nuestro territorio en áreas protegidas, un sistema de pago por servicios ambientales envidiado en todo el mundo, una ley de biodiversidad que fue la primera en el mundo, otra mucha buena legislación, y en general es un país que ama la naturaleza, que ha dado no solo señales de ser un país de paz, sino también un país de paz con la naturaleza. Esta situación nos da la oportunidad de también ser un país ejemplar, pionero, en términos de proponer una ley de cambio climático. Hoy lo dice un informe de la Contraloría de la República, lo que tenemos dentro del Ministerio del Ambiente es una pequeña oficina para el cambio climático, con pocos funcionarios, con pocos recursos, sin personería jurídica y por lo tanto con muy pocas posibilidades de incrementar su presupuesto, de recibir, por ejemplo, donaciones, en fin, firmar convenios, hacer fideicomisos, etc. En ese sentido, estoy proponiendo un cambio en la institucionalidad para que pasemos de una pequeña oficina a una entidad que se va a llamar Conclima. Conclima va a ser una entidad interinstitucional en la que va a estar el Instituto Meteorológico, el Ministerio del Ambiente, en fin, las instituciones que tienen que ver con el manejo ambiental. Le vamos a dotar también de personería jurídica instrumental para que pueda, como digo, recibir donaciones, hasta hacer préstamos, contratar personal, hacer en general contrataciones, adquisiciones directamente, firmar convenios, en fin, crecer en este tema. Y le estamos apostando a un instrumento que es el plan. Le estamos imponiendo la obligación de hacer un plan para enfrentar el cambio climático, que como mínimo se haga para un periodo de 5 años y que se pueda revisar. 5 años precisamente para despolitizar su trabajo, porque el desafío del cambio climático va a ir más allá de gobiernos. Es el desafío de la humanidad para los próximos 100 años. En ese sentido, queremos también matizarlo con algunas propuestas. Una de ellas es que en el futuro el tema de cambio climático sea incluido en el Sistema Nacional de Educación para niños y para jóvenes, no como una materia nueva, pero sí como un eje transversal en materias como ciencias, estudios sociales, educación cívica. Si nuestros niños y jóvenes llegan a comprenderlo mejor, llegan a conocerlo mejor, lo van a poder enfrentar mejor en el futuro. Nos decía doña Vanessa Rosales en la Comisión de Ambiente el pasado jueves que la Comisión de Emergencias estima que el año pasado invirtió, o casi que podemos decir gastó, 1.200 millones de colones para atender dragados, levantar puentes, atender derrumbes y deslizamientos en carreteras, atender familias que perdieron sus propiedades por un derrumbe y hasta perdimos vidas humanas, y que se invirtieron 1.200 millones de colones por, dice ella, por atender el cambio climático. Así que cuando lo hagamos bien, nos vamos a ahorrar ese dinero y lo vamos a poder utilizar en ordenamiento territorial y en un enfoque preventivo. En ese sentido, estamos también incluyendo un articulado para que ese plan le dé mucho énfasis al ordenamiento territorial, a reducir la vulnerabilidad a este tipo de fenómenos y que haya menor afectación social.
Tenemos también un enfoque que vamos a ver si tiene la viabilidad política y quisiera mencionarlo rápidamente para dar incentivos. Este diputado junto con el ministro del Ambiente, por ejemplo, estamos planteando la creación de una especie de marchamo o un quick pass, como hay en las autopistas hoy en día, para los vehículos que tengan o que utilicen tecnologías limpias. No solo dependería tanto del cilindraje, es decir, no se va a tratar solo de los carros con pequeño motor, sino de la tasa de emisiones baja. Eso depende mucho a veces de los vehículos eléctricos, híbridos, en fin, estamos en proceso de empujar este incentivo. Queremos también revisar un poquito los impuestos, no todos, pero sí una parte de los impuestos a los vehículos eficientes. El gobierno sacó un decreto hace unos 15 días que tiende mucho a acercarse a ese concepto que estoy mencionando, de que no sea tanto por cilindraje, sino más bien por la tasa de emisiones de gases a la atmósfera. Así que creo que Costa Rica tiene una excelente oportunidad con el expediente 18.660 de ser el primer país en América Central que pueda hacer cosas innovadoras y uno de los países pioneros en el mundo es algo así como: aquí no tenemos que pagar justos por pecadores, pero también los justos podemos darle buenos ejemplos a los pecadores para que hagan las cosas mejor. Todos sabemos, los que estudiamos a fondo el fenómeno, que China, por la cantidad de habitantes que tiene, por las tecnologías que utiliza, por el parque automotor, por los motores que usa en la industria, y los Estados Unidos son los países que emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero en el total mundial. Pero nosotros podemos también dar el ejemplo y decirles cómo pueden hacerlo mejor en el futuro para emigrar de una economía industrial a una economía de industria verde, es decir, de una industria más amigable con el ambiente, de transporte más amigable con el ambiente, de una agricultura más amigable con el ambiente, y que entre todos, aunque el ejemplo salga de un país pequeño, digamos, podemos soñar con vivir en un mundo más verde en el futuro. Don Alfonso, esta dependencia que ustedes estarían creando con este proyecto de ley, ¿tendrá sus propios recursos o dentro del mismo ministerio se distribuirá el recurso? Excelente pregunta y se la agradezco porque se me había olvidado. Yo espero que el Ministerio de Hacienda se pronuncie a favor del proyecto, porque no significa incrementar ni un colón el presupuesto de la República. Lo que estamos proponiendo es financiarla con el 15% del superávit anual del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente en Costa Rica no es el ministerio que tenga más presupuesto, pero tampoco es el ministerio que ejecuta todo el presupuesto. Es decir, todos los años tiene un sobrante de presupuesto que no utiliza, y estamos proponiendo, en acuerdo con el señor ministro, don René Castro, quien viene pasado mañana a la Comisión de Ambiente a referirse sobre este proyecto, hemos llegado a un acuerdo de utilizar hasta un 15% del superávit anual, de manera que pasaríamos de una pequeña oficina a una entidad con un brazo más largo, digo yo, que tiene más alcance, que puede favorecer a más personas sin incrementar el presupuesto nacional. Además, hay miles o cientos de millones de dólares en el mundo para este tipo de iniciativas de cambio climático, y si le damos personería jurídica para poder recibir donaciones y hacer convenios, vamos a poder también recibir recursos del exterior. Es probable, don Alfonso, que esta entidad haga sus propias políticas si en un futuro fuera creada, pero es importante también ir adelantando de que deberían las municipalidades, las comunidades en sí, ser elemento fundamental en este brazo que usted menciona. Efectivamente, la participación de la sociedad civil, hasta de los pueblos indígenas y también de los gobiernos locales, está prevista dentro de esta estructura. Lo que queremos decir es: costarricenses, se nos viene un desafío muy grande y tenemos que enfrentarlo entre todos, no con una pequeña oficina, no yendo a las cumbres mundiales a predicar con lo que ya hemos hecho, sino que entrémosle de frente, conozcamos el fenómeno, entrémosle entre varios, sin cargar costos adicionales al presupuesto de la República, apostémosle a un plan, hagámoslo de una forma planificada, interinstitucional y además matizada con un enfoque de gestión de riesgo y con un enfoque de educación y capacitación. Si además le podemos poner incentivos, en buena hora, y si no, por lo menos lo que ya mencioné.
Muchísimas gracias, don Alfonso Pérez del Partido de Liberación, quien nos comentaba sobre un proyecto que está conociendo la Comisión de Ambiente sobre cambio climático.